Buenos días nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy nuestro tema es atado pero confiado. Quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento tú te has sentido atado? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, amarrados, atados a una situación donde no podemos hacer nada. Personalmente ha habido varios momentos difíciles en mi vida y uno de los momentos más difíciles fue la pérdida de un embarazo con mi esposa, ¿verdad? Que ella pues estaba embarazada después de 3 meses. Mi hijo, el pequeño, Hugo, había estado pues emocionado, quería un hermanito y nosotros habíamos estado muy pues esperando el momento total, pedimos a Dios, Dios nos dio la oportunidad de pues que mi esposa pudiera estar embarazada y después de unos 3 meses y medio, casi 4 meses, recuerdo haber ido con mi esposa al hospital porque ella se sentía muy mal. Entonces me dijo, por favor, llévame al hospital, me siento mal. Fuimos al hospital, vimos gente querida ahí con nosotros. Pues simplemente estábamos viendo pues un check-in, ¿verdad? Algo que estaba pasando ahí. Recuerdo haber estado en ese momento con mi esposa y ella tenía ganas pues, de orinar y me dijo, por favor, puedes traer el cómodo. Y entonces, pues yo nunca había visto algo como eso, pero era pues, de acero, y pues lo acomodé, ¿verdad? Y me dijo, voy a orinar, no se podía mover. Y entonces ella me dijo, ay, como que salió un coágulo. Cuando eso pasó, honestamente, en mi mente empezó a dar vueltas. Entonces tomo pues, el cómodo, lo llevo al baño. Puedes imaginarte ese momento, mientras yo estoy viendo lo que hay adentro, ¿verdad? Veo ahí al bebé. Ese momento fue uno de los momentos más difíciles. Así que yo regreso con el cómodo, con mi esposa, y le tengo que decir que en ese momento ella había tenido un aborto involuntario. Obviamente cuando ella lo ve, dijo, no puede ser, no puede ser. Y te quiero decir que en ese momento me sentía así, como físicamente así me sentía, con una impotencia, me sentía muy, muy mal. Total, tuvieron que limpiar a mi esposa, hacer un pequeño legrado, ¿verdad? Que tienen que limpiar. La llevé a la casa. Mi hijo pequeño en aquel entonces, pues Hugo, tenía que yo explicarle lo que había pasado. Siempre hemos sido muy claros con él y le dije a mi hijo, hijo, ¿recuerdas que pues tu mamá está embarazada y va a tener un bebé? Pues tu hermanito está con Dios. Él empezó a llorar y fue un momento que marcó su vida. Y sé que para él también fue un momento de impotencia, al igual que a mi esposa. Una vez que pasó eso en mi mente, yo decía, ¿sabes qué? Esto no me va a volver a pasar. Yo voy a cuidar a mi hijo Hugo y mi mente física, ¿verdad? Estaba diciendo, yo voy a cuidar lo poco que yo tengo, lo voy a cuidar. Pero en ese momento pensé y le dije, mira, Dios, este bebé era tuyo y mi hijo es tuyo. Son momentos tan difíciles donde te sientes impotente. No quiero hacer larga la historia y hablar de mi persona, pero lo intentamos nuevamente. Igualmente, casi a los 4 meses, el bebé murió adentro. Entonces pensamos, mi esposa, ella, pues híjole, otra vez, y quería una vez más, una vez más intentarlo personalmente. Yo ya no quería más un bebé, porque yo sentía que iba a sentirme exactamente en la misma posición, atado. Y yo sé que en algún momento tú has tenido una pérdida, a lo mejor has tenido pues algo muy complicado, económico, emocional, sentimental. A lo mejor alguien te ha herido y te ha sentido así, atado. Pero no es el tema que yo quiero decirte, es el momento donde yo quiero que entiendas que cuando Dios tiene una promesa para ti,
a pesar de que te sientas atado, a pesar de que te sientas tú amarrado, Dios va a cumplir su palabra. Y Dios milagrosamente nos regaló otro bebé y gracias a Dios vino recargado como si fueran dos más. Así que estamos bendecidos de parte de Dios en ese lado de tener un hijo más. Pero el dolor se queda, pero también la confianza en Dios. En los dos momentos que pasamos, simplemente entregamos a Dios ese momento tan difícil, pero sí espiritualmente, físicamente, nos sentíamos atados. Y yo quiero platicarte el día de hoy una de las historias más hermosas de la palabra de Dios, pero sí te quiero decir que yo personalmente pienso que aunque es algo físico que va a pasar, y de esa historia se trata, también literalmente es un momento de gran fe. Este hombre que estoy hablando es de Abraham. Desde el principio de su vida, desde el principio, desde que Dios le llamó, ahí en el libro de Génesis, el capítulo 12, Dios le dio una promesa. Y quiero que leas conmigo este pasaje. Dice ahí en el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti, dice, todas las familias de la tierra. Dios le da una promesa a Abraham de que iba a hacer una bendición y a través de él iba a hacer bendición a todo el mundo. Es lo que está diciendo. Pero una de las cosas que me encanta es que Abraham no sabía ni siquiera a dónde iba y él da ese paso de fe. Aunque en el libro de Jueces dice, el libro de Josué dice que él era un idólatra, pero Dios lo saca de ese lugar de idolatría y empieza a caminar con Abraham. Abraham empieza a confiar en Dios. Luego llegamos al capítulo 13, el versículo 16, dice, haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra. Sí, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Quién puede contar la arena en la tierra? O sea, nadie, o sea, es casi imposible. Me imagino que hay máquinas, computadoras que pueden hacer todo eso, pero imagínate a Abraham poder contar la tierra. Dice, mira, así va a ser tu descendencia. Wow. Llegas al capítulo 14 y Abraham, ¿verdad? Mientras está hablando con el rey de Sodoma, él empieza a hablar y él en una batalla que tuvo, el rey de Sodoma le dice, hey, toma el botín. Y él dice, no, mira, no te preocupes. La verdad, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digan, yo enriquecí a Abraham. Él estaba confiando en Dios, su provisión era Dios. Así que este rey dice, ok, está bien, si tú no quieres nada, pues más para mí, ¿verdad? En el capítulo 15 dice la palabra de Dios que vino Abraham y le dijo, ¿verdad? Dios que él iba a ser su escudo y su galardón sobremanera grande. Y el versículo siguiente, el versículo 5, dice que le llevó y le dijo, ve las estrellas del cielo. Dice, si las puedes contar, ¿verdad? Así será tu descendencia. Entonces tienes a un hombre que está con ganas con Dios, está hablando con él y tiene una confianza y va creciendo. Y dice la palabra de Dios, el versículo 6, que Abraham le creyó y le fue contada por justicia. ¿Puedes imaginarte? O sea, un momento bien bonito, estaba suelto, todo lindo. Vas caminando por el libro, llegas al capítulo 15 y Dios empieza a hacer cosas tremendas. Llegas al capítulo 17 también, donde Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham a Abraham, que significa padre de muchedumbres. O sea, Dios empieza a trabajar. Ahora, llegamos a un capítulo, obviamente Dios le da un hijo, le da a su hijo Isaac, salió de 75 años y a la edad de 99 le dice que le va a dar
un hijo, ¿verdad? Aunque ahí entre medio de eso, a los más o menos 11 años después, Sara, su mujer, le dice, Dios no te va a cumplir, así que mira, tengo una sierva, Agar, ¿qué te parece si te llegas a ella, tienes un hijo y sale Ismael? 13 años después sale su primogénito y es Isaac. Hay una gran historia ahí. Después de un tiempo, en el capítulo 21, todo está perfecto, todo está bien bonito. El versículo 33 dice que Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. O sea, todo está bien, todo está tranquilo. ¿Qué podría pasar mal? ¿Qué pudiera pasar en esos días? Bueno, la verdad es que no había pasado nada mal, pero Dios le va a hacer pasar una de las grandes pruebas. Y yo no sé tú, pero si esta prueba llegaras tú a pasar, yo no sé si tú lo harías, pero es obvio que fue único. Y Dios te estaba tratando de pintar un cuadro físico de algo que el mismo Dios iba a hacer más adelante. Así que tú tienes que confiar en Dios a pesar de las cosas incoherentes que están pasando a tu alrededor. Y lo que le dice ahí en el capítulo 22, versículo 1 y 2, Dios a Abraham le dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. El versículo 2 dice así, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, o sea, tiene otro, y luego le pone el nombre, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, Dios había estado con una relación tan padre cuando estaba por destruir Sodoma y Gomorra. Dice que le llama amigo de Dios. Abraham, o sea, metiendo ahí la cuchara para que si hubiera 50, luego 40, luego 30, luego 20, luego 10, y le hace caso. O sea, Dios está escuchando la voz de Abraham, intercediendo por esa ciudad. Y lo único que pudo sacar Dios de ese lugar fue a Lot y a sus dos hijas, porque su esposa pues le gustaba ver las cosas, ¿verdad? Y volteó cuando Dios estaba destruyendo ese lugar y se volvió en una estatua de sal. Lo que quiero decirte es que Abraham era alguien muy íntimo con Dios y Dios tiene que hacer una prueba con él. Y dice Dios, a Abraham le dice, ofréceme a tu hijo. Y le pone nombre, le dice Isaac, a quien amas, y ofrécelo en un monte que yo te diré. Para mí, en lo personal, yo diría, wow, eso sí está pues bastante pues extremo. De verdad, yo creo que esa fue una prueba para alguien muy, muy eh, arriba, ¿verdad? Con una fe increíble. Lo ofrecerá en un lugar llamado Moriad. Moriad significa Dios es mi instructor. Es exactamente el mismo lugar donde fue crucificado Cristo Jesús más adelante. Es exactamente el mismo lugar. Es el lugar donde Abraham ofrece a Isaac y en algún momento futuro Dios ofrecerá a su Hijo Jesucristo. Pero regresando, esta es una prueba de las pruebas y es ofrecer lo que más amas. Dios no te va a pedir lo que no te gusta, Dios te va a ofrecer lo que más amas. Dios sabe que estás listo, Él sabía que Abraham estaba listo. Cuando Dios probó a Job, Él sabía que estaba listo. Y dice ahí, sigamos adelante, el versículo siguiente. Si tú recuerdas este pasaje que es muy famoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dio a su primogénito. Pudo haber tomado un ángel, pero él dijo, no, vamos a ofrecer lo primero, porque Dios sabe que lo primero es lo mejor. Y en el caso de Abraham era el primogénito, no el primogénito de Abraham, pero sí de la promesa. Y Dios hace algo increíble. Dios hace una promesa a Ismael, pero el de la promesa era Isaac. Quiero seguir adelante con esto. El principio es
después de la prueba, Dios siempre viene con una bendición. Dios ha dicho, tú me amas, pero vamos a probar si realmente me amas. Y como esposos, siempre en algún momento o como casados, siempre hay momentos donde uno puede ver, ¿verdad? Esa prueba de amor. Y Dios te ama demasiado y lo ha probado dando lo mejor, su propio hijo, su primogénito. Así que debes de entender que aunque sea algo incoherente, Dios lo está haciendo y lo está haciendo de manera personal en su propia vida, en su propia divinidad para con los hombres. Así que la segunda cosa es, tienes que ser constante aunque sea impredecible. Y vemos ahí el segundo caso, versículo 3, dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a dos siervos suyos, a Isaac y a su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ve, o sea, Dios, Abraham no está esperando. Él está así, ok, recibe la noticia, se prepara con leña, ¿verdad? Me imagino que le dijo, ok, chequen a los asnos, vamos a irnos, y toma dos siervos suyos, un excelente cuadro de la crucifixión, ¿verdad? Dos personas más que Abraham e Isaac. Y ahí en la crucifixión están dos personas, pero Jesús, ¿verdad? Cuadro de Isaac, cuadro de Jesús, ellos van a subir solos al monte. Sigo adelante, versículo 4. Él no esperó, él se levantó muy de mañana. Eh, o sea, Dios, en el caso de Abraham, perdón, él lo hace a la primera, no tiene que esperar una segunda. Versículo siguiente, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esa frase, tercer día, es una palabra muy especial. No puedes ni siquiera imaginarte qué tan especial es, porque Cristo Jesús se adjudica esa frase con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así que Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, pasa 3 días mentalmente, emocionalmente, en la mente de Abraham. Y escucha lo que te voy a decir. Isaac ya estaba como muerto. O sea, cuando él va para llevarlo, no era pues a ver si en los 3 días, en el primer día, segundo día, a ver si Dios cambia de opinión. En la mente de Abraham, Isaac estaba como muerto. ¿Puedes imaginarlo? Yo sé que algunos están tratando de hacer el melodrama más especial, pero para Abraham, Isaac está muerto. Así que lo único que hace falta es simplemente hacerlo. El versículo siguiente, y entonces dijo Abraham a sus siervos, esta frase me fascina, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, perdóname, si tú supieras el gran secreto que se trae Abraham, tú le dirías, oye, no digas una mentira, Abraham, no digas algo que no es. Pero te voy a decir algo que quizás va a ser una controversia para ti. En el caso de Abraham, durante esos 3 días, Isaac estaba como muerto. Y lo que él simplemente va a hacer es, lo voy a hacer, lo voy a matar. Y él está pensando que Dios de alguna forma lo va a resucitar. Esa es la mente de Abraham. Yo sé que hay muchas formas y de pensamiento que se han dicho, que se han escrito, pero para Abraham ha probado a Dios, lo ha visto en acción y él simplemente está diciendo, Dios, si tú lo quieres, está en tus manos. Lo voy a hacer porque yo confío en ti. Estoy atado, pero confiado. Estoy amarrado, pero confío en ti. Así que vamos a ir allá, iremos allá y dice, y volveremos. Y la palabra adoración en este contexto no se trata de cantar coritos, no se trata de cantar unos buenos himnos, no se trata de tener un momento más que simplemente de dar a Dios lo mejor. ¿Has adorado tú a Dios dando lo mejor?
Es un momento donde tú ofreces a Dios lo mejor. Iremos y adoraremos. Y es entregarle lo mejor. Abraham confió en Dios. No sabe cómo va a pasar esto, pero van a volver. No es cantar, es una entrega total, salir totalmente diferente. Entonces dice la palabra de Dios que tomó Abraham la leña, y fíjate, del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Sabes que antes de Cristo Jesús llegar al monte Calvario, él tomó el madero y lo llevó hasta el monte? Exactamente como Isaac. Así que años antes, Isaac tomó, ¿verdad?, la leña y subió al monte para poder ser sacrificado, exactamente como Jesús. Y dice, y tomó el fuego, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, o sea, Abraham, y fueron ambos, ¿verdad?, juntos. Interesante. Ya lo mencioné, toma la leña para el holocausto, suben juntos. Y adivina quién toma el cuchillo, Abraham. Él es el que va a hacer el sacrificio. Dice Hebreos capítulo 11, 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ya te mencioné cuántos años estuvo esperando ese hijo, pero Abraham está confiando de que Dios va a hacer algo especial y él está esperando ese milagro como Dios lo hace, porque ahí dice que Abraham, ¿verdad? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Muchos de nosotros pensamos que tenemos que ayudarle a Dios, como te platicaba Sara, ¿verdad? Que dice, pues para cumplir las promesas de Dios tenemos que pues ponerle una mujer guapa como Agar para que Dios pueda cumplir su palabra. Él no necesita de ayuda, Él lo hace, Él es Dios y lo va a hacer. Y yo sé que muchos de nosotros pensamos que Dios, ¿verdad? A lo mejor se le olvida, pero no. El versículo 18 del mismo Hebreos 11 dice, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios, ahora fíjate, esta palabra me encanta, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, te estoy diciendo, no estoy inventando cosas, no estoy inventando cosas nuevas. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice, y él está diciendo que Abraham subió al monte para ofrecerlo porque para él ya estaba muerto. Simplemente estaba esperando cómo Dios lo iba a resucitar. Y esa frase, esa palabra ni siquiera estaba, nunca nadie había resucitado. Pero él está diciendo que Dios será poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así fue, así fue, nada más y nada menos. Ahora viene un momento de sentimientos, viene un momento difícil y le hace la pregunta a Isaac, una pregunta legítima. El versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo creo que mi papá tiene ya más de 100 años y como que se le olvidó como que lo más importante, ¿verdad? El cordero. Pero la frase, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, perdón, e iban juntos. ¿Te acuerdas de Jesús cuando estaba en Getsemaní? Que no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Si pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Fue la voluntad de Dios que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Eso fue lo que Jesús estuvo pidiendo. Tú y yo, ¿verdad? Estamos muchas veces pensando cosas donde Dios, pensamos que no podemos confiar en Dios porque posiblemente Dios está fuera del lugar, de la jugada, pero tenemos que confiar aunque sea improbable que pasen las cosas. El versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Me imagino poniendo piedras, ¿verdad? Y luego poniendo la leña para el holocausto, ¿verdad? Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora quiero hacer un poquito de énfasis aquí. Yo no sé cómo fue la plática entre Abraham e Isaac. Yo no lo sé. Ahí la Biblia no nos dice, podemos comparar con el tipo, ¿verdad? Cristo Jesús, Dios. Pero Isaac, en este contexto, me imagino que ha tenido el suficiente información de saber quién es Dios. Entonces, como papá le dice, hijo, tenemos el holocausto, ya está todo listo, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. Sí, papá, es lo que yo te estaba tratando de decir. El cordero, se te olvidó. Déjame decirte algo, Isaac. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios va a hacer algo milagroso. Tienes que confiar en mí. Isaac, ¿puedes confiar en mí? Sí, papá, yo he confiado en ti. ¿Puedes confiar en Dios? Por supuesto, puedo confiar en Dios. Bueno, tú eres el holocausto. Tú eres el sacrificio. Así que voy a hacer este acto porque Dios me lo ha pedido. Y tú sabes que estamos, ¿verdad? Quiero que tú seas obediente. Para este momento, para esta edad, Isaac no es un niño. Isaac ya pudiera correr en ese momento e ir con los siervos o escaparse. Y esa es la parte donde yo no sé cómo honestamente pasó. Pero una cosa sí te puedo decir. Isaac es lo bastante fuerte y mucho más rápido, me imagino, que Abraham. Pero él también se sometió a su padre y se sometió para algo ilógico, incoherente. Lo que sí te puedo decir es que según leemos el siguiente versículo, ¿verdad? Es que Isaac es atado, él voluntariamente, como Cristo Jesús, se somete. Y luego dice la palabra de Dios, y Abraham, ¿verdad? Extendió a Abraham su mano, listo para degollar a su hijo. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, él lo iba a hacer. Él no estaba bromeando, él lo estaba haciendo literalmente. Recuerda el pasaje que te acabo de leer ahí en Hebreos. Él estaba pensando, lo voy a sacrificar, pero no sé cómo. Dios lo va a resucitar. La pregunta es, ¿de verdad Abraham va a sacrificar a su hijo? ¿Tú crees que él estaba esperando? Yo sí creo que Abraham estaba decidido. ¿Y sabes por qué pienso yo que Abraham no duda? Porque ha venido escuchando una promesa de que él va a ser el padre de multitudes, que él va a ser bendición a todas las naciones. Y ha llegado el momento de que la prueba, de que la promesa se vuelva una realidad. Así que él confía en Dios. Yo quiero hacerte la pregunta antes de poder terminar, ¿verdad? Muchas de ustedes no entienden la Biblia. ¿Cómo es que esto pudiera haber sido posible? Yo sé que al escuchar esta historia, tú dices, ¿cómo es posible que Dios le pide a Abraham que pueda amarrar a su hijo y degollarlo?
humanamente hablando, estarás conmigo en decir, eso está fuera de lugar. ¿Estamos, sí o no? Si tú escucharas de que esta persona mata a su hijo y a mi hijo yo lo mato y yo digo, es que Dios me pidió que yo lo matara, ¿qué pensarías que yo, cómo está mi cabeza? Está mal, ¿verdad? Bueno, piensa por un momento, el Dios de todo, el creador del universo, ¿qué mente o qué corazón tuvo para poder dar la vida de su propio hijo? Porque Él es el Cordero de Dios. Y dice la palabra de Dios que quita el pecado. Así que cuando estamos pensando en Abraham, piensa que en realidad es Dios quien está haciendo eso. Quiero que veas un pasaje aquí. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Wow, esto es como una película de acción, una mejor película de acción. Abraham está listo para poder degollar a su hijo y entonces Dios le habla desde el cielo, ¿verdad? Y el ángel de Dios dice, hey, Abraham, Abraham, heme aquí, no degolles, ¿verdad? A tu hijo, porque conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Mucha gente dice, es que yo le temo a Dios. ¿De verdad le temes a Dios al estar dispuesto lo mejor que tienes, lo que más amas? Yo creo que pocos realmente tememos a Dios, que estamos dispuestos a darle lo que más amamos. Manera de ilustración y yo quisiera que a través de este mensaje también pudieras conocer un poco de esta persona. Yo no tengo idea exactamente, pero qué años eran, pero yo creo que en la edad de 8 o 9 años. Recuerdo a mi madre a través de un mensaje de un predicador que estaba ahí predicando fuerte, diciendo, entrégale lo mejor a Dios, dale lo mejor a Dios. Y recuerdo yo pues haber escuchado ese mensaje y estaba al lado de mi madre y entonces me agarró de la mano y me llevó al altar y ella estaba orando a Dios y estaba llorando a Dios y yo la veía, yo decía, híjole, ¿por qué lloras, mamá? Y obviamente me imagino en su ser por llorar era el hecho de que le estaba doliendo el entregar a esta persona. Y yo le decía a Dios, Dios, no, no, no le hagas caso a mi mamá, está mal de la cabeza, ¿cómo me va a ofrecer a ti? Años después, yo recordaba este tiempo donde mi madre de alguna forma decía, Dios, aquí está mi hijo. Yo creo que cuando somos papás, yo creo que lo más preciado son nuestros hijos. Y lo que menos quisiéramos tener que ofrecer a Dios es nuestra propia sangre, nuestro propio hijo, nuestra propia hija. Abraham no rehusó dar a su hijo. Y Dios tampoco rehusó dar a su propio hijo. En Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego dice, y muerte de cruz. Cristo Jesús no negó el obedecer a Dios. Dice que después, para
terminar esta historia, dice que Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Qué momento, qué momento tan especial. Y yo no sé tú, pero ya no me concentré en la vida de Abraham. Pero qué momento tan padre para la vida de Isaac. En el momento, digo, para Abraham estaba como muerto. Te dije, 3 días. Es el cuadro perfecto de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Físicamente, para Abraham estuvo muerto Isaac. Pero imagínate el momento donde Dios le dice, Abraham, Abraham. Y él responde, hey papá, te hablan. Y entonces él desamarra a su hijo de alguna forma, ¿verdad? Y le quita el lazo. Y él simplemente es liberado, estaba atado, pero confiando. Tú puedes creer que la vida de Isaac fue la misma. Yo no creo que Abraham fue el mismo después de esto. La palabra de Dios dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El ángel llamó, ¿verdad? Y llamó el ángel a Abraham por segunda vez, ahora, una vez más, desde el cielo, y dijo, por mí mismo, o sea, él está jurando, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando Dios te prueba y te sientes atado, te sientes impotente al poder hacer algo, y como veíamos la semana pasada, cuando soy débil, entonces Dios actúa. Este momento de pandemia nos sentimos impotentes, nos sentimos atados, nos sentimos, ¿verdad? Pero lo único que nos da esperanza es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y como he mencionado en mensajes anteriores, dice la palabra de Dios, dice, no temáis aquel que puede matar el cuerpo, temed aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y ser echado en el infierno. A ese temed. De ese Dios estamos hablando, el Dios de Abraham. Hebreos capítulo 6, casi para terminar, versículo 13 al 18, dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos al fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, o sea, Dios juró para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Te quiero decir algo. La palabra de Dios es muy clara. Cuando digo clara, no es difícil. Aprendemos al estudiar la Biblia que la Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer.
Abraham es llamado padre de la fe. Y él ahora recibe no solamente la promesa de Dios, sino también jura por Dios mismo diciendo que eso será posible. Hasta el día de hoy existen los judíos. Y Abraham, cuando Dios habla, ¿verdad? A Isaac y luego habla a Jacob y luego a los hijos de Israel, dice que el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y luego explica a Dios diciendo, es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Un día ellos van a reinar también. Muchos vamos a ser probados por enfermedad, persecución, carencias económicas, quizás problemas familiares. Algún día alguien va a llegar a cruzar ese límite de vida física y va a morir. Pero tenemos una esperanza en el cielo. Quiero decirte para terminar aquí que tenemos que confiar en Dios, aunque sea improbable que sepas lo que va a suceder. Este tiempo de encierro, ese tiempo donde todo el mundo está viendo las noticias y está escuchando todo lo que está pasando y a veces la nube es demasiado grande, pensando que es una tormenta demasiado grande. No estoy diciendo que no es algo grave, por favor, estoy diciendo que sí lo es, pero te estoy diciendo que tenemos que confiar más en Dios. Y los momentos de prueba es cuando una de dos, o te vuelves loco o confías en Dios. Así que o confías en Dios y te aferras a sus promesas, donde Dios simplemente te está diciendo a tu persona, yo voy a ser tu proveedor. Así como Abraham, ¿verdad? Él llegó para ofrecer a su hijo y dice, Dios proveerá. Si tú nunca has tenido un encuentro personal con Dios y si para ti tu proveedor ha sido tú, para ti tu seguridad ha sido tu trabajo, ha sido tu empresa, te quiero decir que el día de hoy tú tienes que cambiar de tu proveedor. Tu proveedor tiene que ser Dios. Así como Dios habló a Abraham y Abraham confió en que a pesar de que él iba a estar atado, donde él iba a estar haciendo cosas donde estaba fuera de su alcance y quizás tú en este momento te sientes atado, como que no puedes tener control y es cuando Dios puede actuar, porque muchos de nosotros queremos ser como Dios y no lo somos. Él es Dios y Él puede hacer todo. Aunque las cosas suenen ilógicos y en este momento y estamos escuchando las cosas más locas en el mundo que pudieran pasar, te quiero decir algo. Tienes que confiar en Dios. Yo te quiero animar el día de hoy, que puedas conocer a Dios, que puedas confiar en Dios. Tú nunca vas a confiar en Dios si no tienes una relación personal con Dios. Tú dirás, ¿sabes qué? Eso que hizo Dios con Abraham, eso fue algo muy extremo. Como te dije, fue un cuadro perfecto de lo que Cristo Jesús hizo en este mundo, donde Él se ofreció voluntariamente para poder rescatar tu alma y mi alma. Así que yo puedo decir, yo confío en Dios, tengo fe en Dios porque Él ha dado lo mejor y es su propio Hijo. ¿No te gustaría el día de hoy aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Y hermano, yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo está tu mente, yo no sé cómo está tu tiempo con Dios, pero tú no vas a tener más confianza en Dios si no estás en la Biblia, si no estás orando. Y a pesar de que la gente está diciendo lo que dice y viendo tú lo que está pasando, tienes que confiar en Dios. Y aunque venga lo peor, tú tienes que confiar en Dios. Así que vamos a orar a Dios y vamos a pedir primeramente, si tú no tienes a Jesús como tu Salvador personal,
la primera cosa que tú tienes que hacer es aceptarlo como tu Salvador personal. Yo quiero que repitas esta oración. Por favor, amigo, hermano, ora conmigo. Y voy a pedir que inclines tu cabeza y que repitas esta oración para que tú recibas a Jesús como tu Salvador personal. Vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Bendito Dios, este día, así es, repítelo conmigo. Bendito Dios, este día reconozco que tu Hijo Jesús, a través de este cuadro de Isaac, estuviste dispuesto a morir en la cruz por mis pecados. El día de hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que yo no puedo salvar mi alma. Y reconozco que tú, Dios, me amas demasiado. Que estuviste dispuesto a dar la propia vida de tu Hijo Jesús, que todavía no lo entiendo, Dios. Este día lo acepto como mi Salvador personal. Le abro la puerta de mi corazón y lo recibo. Dame la vida eterna que prometes a través de tu Hijo Jesús. Así como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos con cabeza inclinada, hermanos, ora conmigo y dile a Dios en esta mañana. Dios, ahí donde estás, hermano, es un momento especial entre tú y Dios. Dios, este momento de prueba revela realmente mi confianza en ti. Yo te pido, Dios, que me ayudes para que mi fe no decaiga y que yo pueda estar muy cerca de ti y confiado de que quizás, aunque están pasando muchas cosas en este mundo, yo puedo decir, mi confianza es Dios, porque Él está a mi lado, como lo cantábamos, porque Él tiene un sitio especial en la eternidad. Hermano, tu fe tiene que crecer en estos días. Estoy escuchando cómo Dios está proveyendo, cómo Dios está cuidando, cómo Dios, a pesar de algunos que han estado enfermos, Dios está sacándolos adelante. Tienes que confiar en Dios. Si esta pandemia regresáramos otra vez a casa, otra vez a la iglesia y seguimos igual, de nada sirvió. Tenemos que ser mejores creyentes, tenemos que confiar más en Dios, tenemos que ser mejores creyentes. Déjame terminar por orar. Bendito Dios, te pongo en tus manos cada persona que ha escuchado este mensaje y ayúdanos, Dios, a confiar a pesar de que nos sentimos atados, pero confiados. Es lo que queremos, Dios, seguir confiando en ti. Gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.